Bueno, vamos a resolver los parciales 1 y 2 del semestre octubre 2020 a febrero 2021. Entonces vamos a comenzar por la pregunta o problema 1 del parcial 1. En primer lugar, se les pide construir un sistema de transmisión digital banda base binario cuyos símbolos, que obviamente son dos, deben cumplir las siguientes condiciones. Deben ser ortogonales, deben tener diferente energía. Ninguno de los símbolos puede ser nulo. Se les da que la velocidad va a depender del último dígito de su cédula para como personalizar un poco el ejercicio. Sin embargo, yo lo resuelvo de manera genérica. ¿Okay? Dice, dibuje los dos pulsos en detalles, amplitudes y tiempo, y determine su energía. Entonces coloco una aclaratoria y es que esa puntuación se obtendría solo si se satisfacen todas las condiciones exigidas. Entonces, para definir los pulsos, uno piensa cómo puede detectar uno que dos pulsos son o dos formas de onda arbitraria son ortogonales. Bueno, matemáticamente podríamos hacer el producto escalar, que consiste en integrar el producto de esas dos funciones que están involucradas y tendría que dar cero. Lógicamente que una de las posibilidades es que uno de los pulsos sea nulo, pero eso está prohibido. La otra, que es inmediata, es que los dos pulsos no coincidan en tiempo, como lo hemos hecho tantas veces. Entonces, en efecto, eso sería la solución como más normal que tomaran todo. Sin embargo, uno puede tener otras opciones, como por ejemplo, tener un pulso no retorno a cero y el otro pulso, por ejemplo, ser tipo Manchester. Esto también sería ortogonal porque las áreas positivas cancelarían las áreas negativas. Entonces, hay otras opciones, pero esta era la inmediata, que sé que casi todos iban a abordar. Entonces, fíjense que yo aquí coloqué un pulso de amplitud A y duración T sub 1, y el otro lo hice que comenzara en T sub 1 y terminara en T bit y con otra altura. Por cierto, les comento que A y B pueden ser negativos. Cualquiera de los dos o los dos pueden ser negativos. Para el cálculo de la energía lo hacemos directamente integrando el cuadrado, que es A cuadrado T1, esa sería la energía 1, y el otro, la base es T bit menos T1, que para ustedes T bit es conocido, y la altura es B. Entonces fíjense que hemos calculado las energías de cada uno de esos pulsos. Ahora dice, determine las bases y la constelación con todo el detalle numérico. Entonces, obviamente, al ser ortogonales, cada una de las bases toma la forma de uno de los pulsos. Es decir, que van a quedar sobre el mismo eje. Uno va a quedar sobre el eje sub 1 y el otro sobre el eje sub 2. Y fundamentalmente, nosotros podemos tomar, por ejemplo, el pulso S1 y lo normalizamos. ¿Cómo hace uno? Y primero, ¿por qué se normaliza? Porque las bases tienen que tener energía unitaria. Entonces lo que hacemos es dividir el pulso, por ejemplo S1, entre la raíz de la energía de él y nos quedaría algo unitario, de energía unitaria. De esa manera haríamos lo mismo para U sub 2 y tendríamos fundamentalmente que cada pelotica va a estar alineada. Esto sería raíz de 1, que es lo más fácil para expresar el símbolo 1, y este sería lo relacionado para el símbolo 2, ¿verdad? Claro que como yo no he dado valores para A y B, podría ocurrir que la energía 2 fuese mayor que la energía 1. Lo que no podía hacer es que tuvieran idéntica energía. Repito, esto lo estoy haciendo en forma general, pero cada uno de ustedes tenía números para trabajar. O sea, porque ustedes tenían que diseñar completamente los pulsos. ¿Okay? La siguiente pregunta dice, describa, justifique y dibuje un estimado de la DEP de esta señal que ha construido, especificando su ancho de banda en Hertz y si tiene o no nivel de C. Yo normalmente les pido que sean precisos en los cortes en frecuencia. ¿De acuerdo? Y básicamente las amplitudes ni se las pregunto.
En este caso sí les exijo que me hablen del nivel de C. Vamos a comenzar recordando que en banda base nosotros teníamos diversas formas de pulso. Lo básico era tener pulsos anchos, pulsos estrechos. Y para esta selección que tenemos, pues efectivamente queda claro que esperamos que la densidad espectral de potencia sea un sin cuadrado que tiene un corte en algún lado. Ese corte depende del pulso más estrecho. ¿Ok? Si la selección hubiese sido la que yo le comenté, donde tengo un pulso Manchester y tengo un pulso no retorno a cero, entonces allí, como el Manchester es el que tiene transiciones más cortas, es el que va a dominar el ancho de banda. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que imaginarse que vamos a tener unas DEPs que serían, por ejemplo, esta que sería la correspondiente al pulso no retorno a cero y más la Manchester, digamos, que bueno, depende si tiene más energía o no, sería, o sea, tiene dos lóbulos laterales y sería como el resultado de esa suma. En ese caso tendrían que especificar exactamente eso, ¿no? Entonces, en este caso, para los pulsos que escogimos, sabemos que tiene esta forma, un sin cuadrado. Entonces lo que hacemos es ubicarnos en el pulso más estrecho. Aquí lo hice general y les dije, ustedes calculan algo que es la tasa o razón entre el tamaño o duración del pulso más estrecho y su relación con Tbit. Por ejemplo, imagínense que T1 es Tbit octavo. Entonces aquí queda Tbit octavo entre Tbit da una relación de un octavo. Por lo tanto, lógicamente, la velocidad va a quedar multiplicada por 8 en este caso. O lo que es lo mismo, la tasa de transmisión la dividimos entre un octavo, que es esta relación. Entonces lo hice de forma general para que les sirva para otros ejercicios, ¿no? Por otro lado, nos preocupamos por el nivel de C, que sabemos que va a estar representado por una delta en el origen de la DEP. Entonces, lo primero es entender que el nivel de C refleja hacia dónde van los valores en promedio, los valores de voltaje de esos pulsos. Entonces, si fueran pulsos positivos, como está aquí, queda súper claro, ¿verdad?, que sí va a haber un nivel de C. Sin embargo, si tenemos dudas, porque por ejemplo, escogimos un valor negativo y otro positivo y no estamos seguros, bueno, lo calculamos matemáticamente. El nivel de C va a ser culpa de los dos pulsos, entonces aquí va a participar el nivel de voltaje por la probabilidad de que ese símbolo exista, por la fracción, que el pulso está encendido, la fracción es T1 entre Tbit. Luego tenemos B, la misma historia, la probabilidad de que exista ese símbolo S2, y luego la fracción entre este tamaño, que es Tbit menos T1, y el tiempo total, que es Tbit. ¿Okay? Entonces, ese valor, si estos son positivos, ese valor obviamente da positivo. Si los dos son negativos, el valor va a dar negativo, el nivel de C. Y si, digamos, uno es positivo y uno es negativo, hay que calcularlo porque depende del ancho y la altura. Entonces, es posible que se cancele un área con la otra, pero también es posible que no se cancele. ¿De acuerdo? Usted diría que sí, que hay un nivel de C y que eso va, supongan que esto les da 43. Entonces, tendría que aparecerles a ustedes una delta en el origen que tiene un área igual a 43 al cuadrado, es decir, es el nivel de C elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos con el problema 2, que dice lo siguiente. Construya la constelación de una señal cuaternaria que represente una modulación de amplitud y fase. Ya nosotros sabemos que cuando usted mira una constelación y mira la distancia radial de cada uno de los símbolos, eso está asociado a las amplitudes de la sinusoide, porque estamos hablando de una modulación. Entonces ya usted sabe que solo va a tener dos distancias radiales distintas, no más. Pero además le dice que tienen que estar presentes dos fases distintas, que las llamamos A y menos A, y que no pueden ser cero. ¿Okay? Las bases se las doy, una es un coseno y otra es un seno. Puse lo que más hemos usado, pues que es coseno uso 1 y seno en uso 2. Y nos dicen que la frecuencia de portador es múltiplo de F símbolo, porque es cuaternario. Entonces ya sabemos que esto que está aquí no está puesto al azar.
está relacionado con la velocidad de transmisión, ¿de acuerdo? Porque cabe utilizar como amplitud de una base raíz de 2f símbolos, ¿de acuerdo? Si por si la necesitamos más adelante. Entonces dice que hay que colocar los puntos con valores precisos. Entonces fíjense que aquí, teniendo este eje como coseno, ¿verdad? Si usted pone algo que esté en este radial, por ejemplo, que fuera 45 grados, porque en efecto aquí tengo tres componentes 3, componentes 5, o sea que obviamente forman un ángulo de 45 con los dos ejes, ¿no? Pero, como ustedes saben, en la constelación los ángulos no son iguales que en el círculo trigonométrico, y de eso vamos a trabajar ahora un poco más. Yo me pregunto, ¿por qué puse estos aquí y no, por ejemplo, aquí? Uno aquí y otro aquí. O sea, a 45 también de ambos ejes, ¿no? Bueno, porque uno tiene que preguntarse si eso satisface esta condición. Porque efectivamente, uno para tener modulación de fase puede tener así. Peloticas en esta línea, peloticas en esta línea, peloticas en esta línea, y son alfa 1, alfa 2, alfa 3. Son, digamos, fases distintas, pero yo quiero es una fase y su negativo. Entonces, fíjense que conociendo que esto es coseno, lo que está cambiando es la componente seno. Y eso es característico de cuando uno tiene, vamos a poner coseno, ¿verdad? De omega 0t. Vamos a poner aquí coseno de omega 0t más un alfa. Ah, no, vamos a poner a más a. ¿Qué le daría esto? Esto le da, uy, qué feo, bueno, no lo voy a borrar. Esto le da coseno A, coseno B, menos seno A, seno B. Ahora bien, fíjense, coseno A, coseno B, que es coseno del ángulo. Si uno tiene menos aquí, que son las dos opciones que me están dando, me queda coseno A, coseno B. ¿Por qué? Porque coseno de X es igual a coseno de menos X. Entonces, por eso es que escogí estos ángulos, porque estos tienen el mismo eje coseno. Imagínense que yo les hubiese dicho que esta fase es seno, perdón, que esta base es seno y esta es coseno. Entonces usted ya esto no le serviría. ¿De acuerdo? Tendría que pensar en tener una componente coseno idéntica y una componente seno opuesta, una a la opuesta de la otra. Entonces aquí claramente hay dos fases. Estas dos sinusoides van a representar una fase y estas dos sinusoides van a representar la otra fase. Y además es obvio que hay dos, esta es una amplitud y la otra es la gran amplitud, la mayor. Entonces esto, bueno, yo puse esos valores por poner cualquier número, pues, ¿no? Entonces aquí dice, elija uno de los 4 puntos y escriba la sinusoide a ese símbolo, de esta manera, ¿no? Entonces hay que calcular A y B para el que yo escoja. Entonces, como muchas veces ocurre, ¿verdad? Uno escoge como que el que está más cerca del origen, sin ninguna razón, pero bueno, en este caso ese símbolo yo lo llamo S1 y yo lo leo como 3U1 más 3U2. Entonces aquí tengo 3U1 más 3U2. U1 es 2000 coseno y U2 es 2000 seno y me queda así. Entonces se supone que formalmente, ¿verdad? Uno tiene que escribir esto de esta manera y al desplegar esta relación trigonométrica, uno igualando términos, salen los resultados. Pero en principio, cuando usted tenga algo así, usted ya puede calcular rápidamente la amplitud como la componente coseno al cuadrado más la componente seno al cuadrado raíz cuadrada. Y ya, y eso da exactamente esto que conseguimos por otro camino un poquito más largo. Eso es para calcular la amplitud. Y para la fase también, porque en el fondo esto es el tamaño que tiene la componente seno, este es el tamaño que tiene la componente seno. Y uno sabe que, digamos, uno puede tener la relación con la tangente. ¿Okay? Pero normalmente es más seguro hacerlo de esta manera. Esto tiene que ser igual a esto y de aquí sacar A y B. Entonces esto es coseno A, coseno B, menos seno A, seno B. E igualando, por ejemplo, A coseno B es igual a 6000. Y menos A seno B es igual a 6000. De esa manera,
uno se da cuenta que, digamos, puede calcular elevando esto al cuadrado para sacar A, para que quede coseno cuadrado más seno cuadrado, sumándolo. Y efectivamente queda este valor. ¿Okay? La otra opción es primero sacar la fase, entonces seno entre coseno, que es la tangente, con este signo negativo, tangente de B es igual a menos 1. Entonces B aparentemente es menos pi cuarto. Sin embargo, yo le sugiero que usted chequee, porque usted mete aquí menos pi cuarto, y cuando usted desarrolla esto, le queda coseno A, coseno B, como aquí es menos, le queda más seno A, seno B. Y como el seno A, como el seno B, perdón, es, digamos, positivo, porque es seno de pi cuarto, entonces coinciden los signos adecuadamente. O sea, existe una componente seno, tanto seno como coseno, que son positivas. Esto sacado de la constelación y esto otro sacado trigonométricamente, al poner aquí menos pi cuarto. Entonces, esos son los resultados que están siendo solicitados. Al aire iría una sinusoide que tiene esa amplitud que está allí y esa fase con respecto al coseno, que así siempre se determina la fase. Desde que vimos espectro bilateral en señales. Ahora dice, compare la fortaleza frente al ruido con la de un sistema QPSK clásico, pi cuarto, menos pi cuarto, etcétera, que es este gráfico, que es súper, súper clásico. Eso sí, ese sistema que va a competir con el que está planteado originalmente, que fue el que cada uno de ustedes seleccionó, entonces tiene la misma potencia y la misma velocidad, es decir, la misma energía. Entonces recuerden que aquí yo siempre les he insistido que usted se tiene que acordar es sencillamente que esto tiene una distancia que es raíz de E para un esquema clásico QPSK. Y en este caso particular, para comparar la fortaleza voy a utilizar simplemente de min. Entonces aquí me doy cuenta que si esta distancia al origen se llama A, esta también, entonces la distancia es 2A. O sea, de min es 2A. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, igualamos a la energía, o sea, aquí sería que E cuadrado es la energía, perdón, esta distancia al cuadrado sería la energía, que es E. ¿Okay? Entonces, podemos despejar la relación que tiene A con E, que eso es siempre lo que nos interesa para hacer comparaciones objetivas. Se destaca que A es la raíz de E medio. ¿Okay? Y por lo tanto, de mí es 2 veces eso. Bueno, ahí se le dan valores porque como la energía es la misma que la de la constelación original, entonces la saco, ¿no? Que es 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, eso sería multiplicado por un cuarto por 2 porque este tiene la misma energía. Y después 5 al cuadrado más 5 al cuadrado se puede sacar y da 34. Muy bien. Ahora, en el caso original, ¿verdad? Aquí tiene que estudiar un poco con calma, dependiendo de los valores que uno haya elegido. Por ejemplo, en mi constelación, la que yo inventé, me doy cuenta que esta distancia es de 6 unidades, ¿verdad? Que obviamente no es de min, porque esta distancia, fíjense que aquí esta distancia es 2 y esta distancia es 2. O sea que me queda raíz de 8. El de min aquí, que este mismo también, es raíz de 8. Entonces nos damos cuenta que la diferencia es bastante apreciable, ¿no? Comparar raíz de 8 con raíz de 68, el QPSK es más fuerte frente al ruido. Ok, eso fue el parcial 1, que como ven, todavía no había cálculo de probabilidades de error. En cambio, para el parcial 2 ya metimos probabilidad de error. Vamos a empezar con la pregunta 1, que dice que tenemos una señal ternaria cuyas bases son estas. Luego me dicen que el canal atenúa 30 dB y suma ruido blanco gaussiano de media cero. El receptor es Gram Schmidt de 2 ramas. La rama superior multiplica por U1 y luego integra, y la salida se llama Y1. La rama inferior multiplica por U2 y luego integra. Su salida se llama Y2. Y vamos a definir, entonces eso es como el punto de partida, y ahora vamos a definir una variable que vamos a llamar Z, que depende, es un número arbitrario que depende del último dígito de la cédula. Entonces ustedes lo primero que tenían que hacer era calcular el valor de Z, ¿okay? Y con eso hacer lo siguiente.
Aquí cada cosa tenía su puntaje, ¿no? Primero hay que completar la siguiente tabla, que representan las salidas máximas que puede tener el receptor. ¿Okay? Se les permitía que colocaran las siguientes parejas. O sea, cada uno de ustedes tenía un número Z. Por ejemplo, mi cédula termina en 1, entonces yo tenía 20. Entonces yo podía escoger las siguientes coordenadas: 20, 20, 20, 0, 0, 0 y 0, 20. ¿Okay? Y eso se lo asignaba a Y1 y Y2. Por ejemplo, Y1 y Y2, acuérdense que la transmisión es ternaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo escogí 0Z, ZZ y Z0. Es decir, que si se dan cuenta, tengo alguna combinación que no usé, que es la 00. Pero bueno, de 4 símbolos posibles, de 4 combinaciones posibles, como el sistema es ternario, solo podía escoger 3. Entonces eso me daba también alguna variedad con sus exámenes, ¿no? Okay. No puede existir obviamente 2 símbolos con la misma pareja porque son símbolos diferentes. Bueno, entonces estos son mis símbolos y esto dio mi constelación para los símbolos que yo escogí. ¿Okay? Y lo otro que se pedía era determinar la potencia de la señal. Entonces, claramente, con la constelación yo puedo calcular la energía promedio. Entonces, fíjense que tengo distancia radial al cuadrado, z cuadrado, después para este es z cuadrado más z cuadrado, que es 2z cuadrado, y este también tiene z cuadrado, y al final me da que la energía es 4z cuadrado sobre 3, porque no nos podemos olvidar de multiplicar por la probabilidad de cada símbolo. ¿Okay? Listo, ya tenemos la energía, pero la energía es potencia por T símbolo y se había fijado que la velocidad de transmisión era 1. ¿De dónde saqué yo eso? Bueno, fíjense este valor. ¿Okay? Recuerden que aunque no se ha dicho como en ejercicios anteriores que la frecuencia de portadora es múltiplo de F símbolo, uno lo asume y después lo puede chequear. Por ejemplo, yo asumo que esto es raíz de 2 F bit, con lo cual F bit vale 1, obviamente, y por lo tanto T bit vale 1. Y después veo que la frecuencia de portadora vale 1.000.000. O sea, por supuesto que uno es múltiplo del otro, 1.000.000 de veces. ¿Okay? Entonces tengo T bit o T símbolo, mejor dicho, porque esto es ternario, no puedo hablar de T bit, T símbolo, y entonces me quedan igual. Me queda que la potencia, en el caso de ustedes, les daba un valor, ¿no? Entonces, bueno, ese es el valor solicitado después de haber partido de esta constelación. Pongan atención que esta constelación, ¿okay?, no es la constelación, ¿verdad?, a la salida del transmisor. Porque si usted tomó esos valores de la salida del receptor, es porque esos se corresponden a las proyecciones de los símbolos en los ejes a la entrada del receptor. Repito, esa constelación que está allí es a la entrada del receptor porque usted la dedujo de los valores de las salidas de las ramas Y1 y Y2. Ok, entonces ahora dice, determina y dibuja la constelación a la salida del transmisor. Fíjense que esto normalmente lo hacemos al revés. Damos la constelación a la entrada del transmisor y luego la pedimos a la salida, perdón, damos la constelación a la salida del transmisor y pedimos la de la entrada del receptor. Entonces, tenemos que atenuar para llegar al receptor. Aquí es al revés. O sea, cuando uno tiene una atenuación de 30 dB, eso significa que el canal está atenuando la potencia 1000 a 1, en una relación 1000 a 1. O sea que el voltaje hay que dividirlo, el del transmisor hay que dividirlo entre raíz de 1000. Pero si tenemos el que ya está atenuado, ese lo vamos a tener que multiplicar por raíz de 1000. Y por eso, teniendo esta constelación a la entrada del receptor, nos conseguimos con esta constelación a la salida del transmisor. Fíjense que obviamente son valores más grandes que los valores que teníamos en la constelación anterior, porque cuando usted esta constelación que está a la salida del transmisor le aplique el factor de atenuación, que es raíz de 1000, que es 31, entonces le queda esta. Esto es el transmisor y esto es el receptor. ¿Okay? Entonces, esto está hecho adrede como para estar más seguro de que saben trabajar con eso. Muy bien.
aquí dice, esto fue otra entrega, saben que los problemas se los voy entregando como secuencialmente. Y entonces aquí digo que este problema es la continuación del problema 1. Entonces dice, dibuje nuevamente la constelación en función de Z, es decir, no ponga allí el número específico sustituyendo que es su cédula más 1 entre 2, no. Ponga su constelación en función de Z. Entonces en mi caso este era Z, Z y este es Z más Z. Z su 1 más Z su 2. Ok. Usando esta constelación determine la energía promedio en función de Z. Entonces, bueno, evidentemente eso ya lo habíamos hecho. O sea, y ya tenemos esta energía en función de Z. Y también puedo despejar de min en función de Z, porque de min, fíjense que la distancia entre este y este no cuenta porque es muy larga. Esta distancia es Z y esta distancia es Z, o sea que ese es de min. Pero como tenemos que la energía es 4Z cuadrado tercio, podemos despejar Z. Y entonces ya tenemos Z en función de la energía, y eso es muy bueno porque la cota superior me determina o me permite determinar la probabilidad de error en función de mí. Entonces, observen que aquí yo tengo que tomar cada símbolo y aplicarle lo del criterio de la cota superior. Por ejemplo, vamos a comenzar con este. Este tiene un solo símbolo más cercano a distancia Z. Entonces, le corresponde un factor de Q de min entre raíz de 2Z por 1/3. ¿Okay? Ahora vamos a estudiar este. Este es muy similar a este porque tiene un solo vecino cercano, entonces tiene un solo Q de min entre la raíz de 2Z por 1/3. Pero luego está este tercer símbolo que tiene dos vecinos idénticos a la misma distancia. Entonces fíjense que aquí voy a tener que poner dos Qs. 2Q del mismo de min que es Z entre raíz de 2Z. Al final me dan 4 Qs, una debida a este, una debida a este y dos debido a esto. Y me da este resultado general en función de Z. Pero ya yo conozco que Z tiene esta proporción con la energía y al final me queda esta probabilidad de error. Que como se podrán imaginar la voy a comparar con otro sistema. ¿De acuerdo? Pero lo importante es que ya tengo la probabilidad de error en función de la energía, cosa que no podíamos hacer antes, sino que nos quedábamos simplemente viendo de min. Ahora no, ahora podemos aplicar cota superior siempre que estemos seguros que lo que tiene el canal es ruido blanco, contaminando a la señal, y que el receptor es el óptimo, el Gran Smith. ¿De acuerdo? Ok. Ahora dice, defina un nuevo sistema ternario equiprobable que represente una modulación solo de amplitud. ¿Okay? Dice, la constelación tendría una sola base y los símbolos estarían ubicados en M, 2M y 3M. ¿Okay? Bueno, entonces me lo dicen directamente, pongo M, 2M y 3M. Y entonces ahora dice que determinen M en función de Z, conociendo que la energía es idéntica. ¿Okay? Muy bien. Entonces fíjense que la energía es 4Z cubo, Z cuadrado tercio, que está aquí. ¿Okay? Muy bien, y eso es igual a la energía de esta, que es M cuadrado por 1/3, más 4M cuadrado por 1/3, más 9M cuadrado por 1/3. Este resultado, y bueno, puedo, digamos, encontrar la relación entre M y Z. ¿Okay? Entonces ya tenemos, digamos, la relación entre M y Z por un lado, pero por otro lado tengo que calcular cota superior de esta constelación. Muy bien. Se parece mucho al resultado a la constelación anterior porque este tiene un solo vecino, este tiene un solo vecino, pero este tiene dos. Entonces, en todos ellos la distancia es M, de min es M. Entonces tengo 4 Qs de M entre raíz de 2eta por 1/3 también, porque también mantenemos la X probabilidad. ¿Okay? Entonces, dicho esto, nosotros ahora lo que nos queda es poner M, como ya lo tenemos en función de Z, pero además tenemos Z en función de la energía, encontramos M en función de la energía. Y me da 3E, raíz de 3E
entre 14. Ese es M, que es el que va aquí. Y tenemos este resultado. Entonces, bueno, si comparamos las expresiones, vamos a darnos cuenta cuál sistema es el peor y lo vamos a hacer aquí. Fíjense que este es el sistema reciente, el nuevo, el que es pura modulación de amplitud, y este es el original, ¿no? El que veníamos arrastrando. Entonces, si yo mando a pintar las curvas de probabilidad de error, ciertamente, fíjense que hasta son idénticos esta parte de afuera. Y si no lo fueran, no importa mucho, me interesa es comparar los argumentos de las Q. Entonces, fíjense que esto aquí es muy parecido, pero este está dividido entre 14 y este está dividido entre 4. La parte de abajo es idéntica. Por lo tanto, el que está dividido entre un número más grande tiene tiene un argumento más pequeño que hace que Q de ese argumento sea más grande. Por eso esa curva está absolutamente por encima de la del otro sistema. ¿De acuerdo? Ahora bien, me pregunto, ¿por qué yo dibujo estos puntos en esta misma línea? Bueno, porque estamos partiendo de que tienen el mismo E, tienen la misma energía y se supone que para compararlos el ET es el mismo. Es decir, que al tener el mismo E sobre ET están sobre la misma línea vertical. Entonces, ya sabemos cuál es el sistema ganador. Quería hacerle una comparación y tratar de entender por qué esto pasa. Fíjense, de alguna manera, cuando nosotros vimos en binario el factor de correlación, fue muy importante darse cuenta que este factor que era normalizado iba entre -1 y 1. Estábamos contentos cuando lambda era -1 porque en la fórmula de probabilidad de error se generaba un argumento más grande que nos daba una curva, una área más pequeña en la curva de Gauss. El que le seguía, por decir algo, en calidad era los sistemas ortogonales. Y en cierta forma, pues aquí hay por lo menos dos símbolos que son ortogonales. Entonces, bueno, algo bueno tiene. Pero había un sistema en donde lambda daba 1. Estoy hablando de los casos binarios, pero digamos la filosofía se puede extender a este caso. Entonces observen que aquí, ¿verdad? Todos son proporcionales. O sea, si yo calculara un lambda entre estos dos me daría +1. Igual aquí. Eso justifica que este sistema sea peor. Entonces, por eso es que la modulación de fase le gana a la modulación de amplitud. Y por sobre esta está la modulación de amplitud y fase juntas, ¿no? Cuando estamos hablando de sistemas M-arios. Muy bien. Entonces aquí llegamos al problema 3, que dice lo siguiente. En un sistema banda base binario unipolar, oído al tambor, es decir, para que no quede duda, hay una de las dos señales, porque son dos, que es un 0, la que corresponde al 0 lógico, que es nula. O sea, para todo t bit vale 0. ¿Okay? Son equiprobables, el canal no suma ruido, pero tiene limitación de ancho de banda. O sea, ahí sí. Pero ya alguien diseñó un pulso, parece que bueno, a la salida del receptor, que es como este que está aquí. Fíjense que todos los valores están perfectamente determinados. ¿Okay? Incluso Z, que es la amplitud del pulso máxima, es 10 veces el último dígito más 1, como más o menos venimos usando ese esquema a lo largo de varios exámenes. Entonces, ok, entonces ya sabemos que tenemos este pulso. Ahora dice, se observa que este pulso es máximo en 0. ¿Okay? La función sinc se anula cuando su argumento es un número entero y sinc en 0 vale 1. Entonces, por si acaso a alguien se le había olvidado cómo funcionaba el sinc. Recuerden que sinc, ya lo vamos a ver aquí más adelante, es seno de pi x entre pi x. Entonces dice, determine y explique en detalle con cifras si este pulso genera ICI a los vecinos inmediatos. Es decir, si estamos diciendo que está centrado en 0, estamos hablando de si molesta al pulso que está t bit a la derecha y t bit a la izquierda. ¿Okay? Para eso tenemos que darnos cuenta que los vecinos toman sus propias decisiones en los sitios enteros. Me explico, si yo tomé mi decisión en 0, mi vecino la va a tomar en t bit y el anterior a mí la va a tomar en menos t bit. En otras palabras, yo tendría que ser capaz de evaluar el pulso en el valor de t bit y o
el valor de menos t bit. ¿Okay? Aquí, digamos, lo pueden hacer, da lo mismo si lo haces en un lado o en el otro, porque primero está la función coseno y la función sin, que son pares. Y después aquí t cuadrado. O sea que el evaluarlo en menos x y en más x va a dar lo mismo. Entonces vamos a pensar cuánto vale t bit. ¿Okay? Entonces dice, cuando se evalúa, se sabe que estaba buscando dónde estaba el dato. La velocidad de transmisión es 10 bits por segundo. O sea que este bit es 1 sobre este valor que es 0.1. Entonces, cuando se evalúa en 0, ¿verdad? El resultado nos da z. Vamos a ver si es verdad. Coseno de 0 es 1. Esto vale 0. Sin de 0 es 1. Por lo tanto, el valor del pulso en 0 es z, que es el número que salió de parte de su cédula. ¿Okay? Pero ahora vamos a evaluar en 0.1, que es el inverso, como les dije, de la velocidad de transmisión. Entonces nos queda z por sin de 0.4 por coseno de 0.8 pi y 1 menos 0.4 al cuadrado. ¿Okay? Entonces les recuerdo que esto, ¿verdad? Ya usted sabe que no es 0 porque esto tendría que ser entero. O sea que tiene un valor que no es 0. Este tampoco, porque 0.8 pi no da un valor de coseno nulo, en los cuales los valores tienen que ser pi medio, 3 pi medio, etcétera, etcétera. Y esto menos, esto da un número cercano a la unidad. Entonces, si se les pide por alguna razón que evalúen esto, tienen que acordarse que sin de x, vamos a ver si me sale bien, sin de x, uy, está difícil, de x es igual a seno de pi x, seno de pi x, voy a ponerlo así nada más, seno de pi x, pues me está quedando muy feo, entre pi x, voy a poner el argumento, entre pi x. Entonces, claro, en este caso estamos evaluando en 0.4. Entonces sería seno de 0.4 pi entre 0.4 pi. ¿Okay? Entonces, si usted tuviese que calcularlo en un momento determinado. Pero para el ejercicio lo importante es darse cuenta que esto es distinto de 0. Este número es distinto de 0, con lo que, y también en menos 0.1 es distinto de 0, por lo que les expliqué hace un ratito. Por lo tanto, al no ser nulo en esos puntos, ese pulso va a generar ISI. O sea que va a afectar a los vecinos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en la parte B de este ejercicio dice, escriba la expresión de la probabilidad de error por bit usando probabilidades condicionales y usando valores numéricos. Para eso necesitamos los voltajes, ¿verdad? Y los umbrales. No tiene que obtener la FDP, la ISI ni nada. Tiene que hacerlo simplemente usando la lógica básica de cálculo de la probabilidad de error. Primero vamos a devolvernos para acá. En primer lugar, nos damos cuenta que el pulso en 0 tiene un valor determinado. Ese pulso corresponde al 1 lógico. ¿Okay? Y me dijeron muy bien que como es unipolar, cuando venga el 0 lógico voy a tener 0 voltios. Eso quiere decir que los voltajes máximos serían Z y 0. ¿Okay? Entonces, cuando usted va a calcular la probabilidad de error tal que transmito 1, usted está asumiendo que está partiendo de un voltaje de señal de Z. Entonces ahí va a tener que decir que eso más la ISI está por debajo del umbral para que se haya equivocado y en vez de ser 1 le diga que es 0. Pero cuando usted transmite 0 lógico, el receptor va a tener en la mano 0 voltios. 0 voltios más la ISI debe ser de tal valor que supere el umbral para ser confundido con un 1. Entonces, lo que estamos aquí tratando de escribir es la probabilidad de error total. Es la probabilidad de error, ¿okay?, que está aquí. Entonces, usted tiene que poner aquí el valor correspondiente al 1 lógico y aquí tiene que poner el valor de voltaje correspondiente al 0 lógico. Perfecto. Luego tiene que pensar que si habiendo transmitido un 1, usted está planteando que hay error, es porque eso cayó por debajo del umbral. Y aquí, porque cayó por encima del umbral. Ajá. ¿Y cuál es el umbral? Bueno, si usted tiene dos niveles, 0 y Z, como son equiprobables, el umbral está en el medio. ¿De acuerdo?
Entonces, eso sería la forma de calcular la probabilidad de error global y así quedaría. ¿Okay? No tiene que hacer ningún cálculo adicional porque no tiene la FDP de la ICI ni nada por el estilo. Si yo en vez de pedirles que calcularan la probabilidad de error, les pido, ¿verdad?, que determinen la probabilidad de error, déjenme escribirlo, la probabilidad de error tal que transmito 1, tal que transmito 1. ¿Okay? Entonces, fíjense, ya se sabe que como transmití un 1, está pasando esto, tengo Z más IC. Para decir que hay error, tengo que decir que estoy por debajo del umbral. Entonces tengo que calcular esta probabilidad. Les voy a contar que con frecuencia la gente tiende a responder esta pregunta multiplicando por el 1/2, pero eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo les estoy asegurando que yo transmití un 1. Entonces, la probabilidad de que pase eso es 1, porque yo se lo estoy diciendo que eso está pasando. Entonces, la probabilidad condicional es solamente esto que está aquí. Entonces, la clave es entender cómo funciona el pulso que se supone que no tiene ICE, ¿verdad? Y para una determinada velocidad, hago un ejemplo que hicimos en clase que es al revés. Yo les pido a qué velocidad debe estar si me dicen que ese es un pulso sin ICE. Entonces ahí yo colocaba aquí T-bit y igualaba eso a 1 y despejaba un posible de los infinitos que hay valores de T-bit. Y si escogía ese primer nulo, me daba la velocidad más alta, porque me daba el tiempo más corto. ¿Okay? Otro detalle es cómo calcular la probabilidad de error a partir de la ICI, ¿verdad? Y entendiendo dónde queda el umbral de comparación. Siempre vamos a trabajar con equiprobabilidad. Por lo tanto, si cambio el ejercicio y ahora esto es una transmisión polar, entonces, ¿qué cambia en el ejercicio? En primer lugar, que ya no tengo como voltajes Z y 0, sino que tengo como voltajes Z y menos Z. Z y menos Z. ¿Okay? Y el umbral ya no es Z medio, sino que 0. Porque si tienes una transmisión polar, los voltajes siendo Z y menos Z, obviamente el umbral va a estar en el medio. Bueno, y con esto terminamos la resolución de estos ejercicios y voy a parar la grabación.